Esa mañana me desperté a las 11:45. No porque tuviera algo que hacer, no porque me esperara alguien, sino porque el sol finalmente entró por la rendija de las cortinas de seda que habíamos traído desde Turquía y me molestó lo suficiente como para abrir los ojos. Me estiré sobre las sábanas de algodón egipcio, miré el techo de nuestra recámara. 4 metros de altura, molduras blancas, araña de cristal que Mecca había mandado instalar para nuestro aniversario. Y pensé que necesitaba un viaje. Hacía casi 2 meses que no salía del país. Agarré el teléfono. Instagram primero, como siempre. Mis amigas posando en Dubái, en París, en Milán. Carteras que yo ya tenía, restaurantes que ya conocía, hoteles donde ya me habían dado las llaves de las suites más caras. Deslicé la pantalla sin prisa. Era martes. O miércoles. Sinceramente no lo sabía con certeza y tampoco me importaba. Señora. Llamaron a la puerta. Era Rosario, mi empleada desde hace 4 años. Voz suave, pasos silenciosos, siempre lista antes de que yo terminara de pensarlo. ¿Qué quieres? Su desayuno está listo, señora. Y el señor Emeka llamó desde Lagos para decir que llegará mañana en la tarde. Cerré el Instagram y suspiré. Dile a la cocinera que el café de ayer estaba frío. Que hoy lo quiero a 75 grados exactos, no a 74, no a 76. 75. Sí, señora. Rosario desapareció sin hacer ruido. Esa era una de las pocas cosas que hacía perfectamente. Me senté en el borde de la cama y me miré en el espejo dorado que ocupaba casi toda la pared del frente. 31 años. Cabello cuidado, piel sin una marca. Manos que nunca habían lavado un plato ni pelado una cebolla en toda su vida. Emeka siempre decía que me había casado con él para vivir como reina. Yo siempre le respondía que exactamente para eso me había casado con él. Era un acuerdo justo. Él construía el imperio. Yo lo disfrutaba. Emeka y yo nos conocimos cuando yo tenía 24 años. Él tenía 32, venía de Lagos y se había presentado en una cena de negocios con ese porte de hombre que sabe exactamente cuánto vale, y no necesita decirlo. Traje oscuro, reloj que reconocí como de edición limitada, mirada que no pedía permiso. Me habló durante 40 minutos y al final me dijo que quería verme el siguiente fin de semana. No era una pregunta. Me casé con él 16 meses después, en una boda de 400 personas que duró 3 días. Mi madre lloró de emoción. Mis amigas me enviaron mensajes que mezclaban felicidad con envidia en proporciones que yo disfruté enormemente. Los primeros años fueron exactamente lo que yo había imaginado. La mansión. Los viajes. Las tarjetas sin límite. La empleada, el chofer, la cocinera, el jardinero, la niñera para nuestro hijo Kosi cuando nació. Emeka trabajaba, viajaba. Construía cosas que yo no entendía ni me interesaba entender. Bienes raíces, petróleo, inversiones. Palabras que sonaban a dinero sin importar el contexto. Yo administraba mi vida y punto. ¿Que Emeka a veces llegaba cansado y me decía que necesitaba que yo asumiera más responsabilidades? Sí. ¿Que en varias ocasiones intentó meterme en proyectos de negocio? ¿Que yo rechacé con educación? También. Una vez hasta me abrió un salón de belleza que cerró en 6 meses porque nunca fui. Otra vez una línea de ropa que ni siquiera llegué a inaugurar. Un supermercado franquiciado que terminó manejando un primo suyo. Emeka decía que la vida era impredecible y que yo necesitaba aprender a valerme sola. Yo le respondía que para eso estaba él. La última conversación seria que tuvimos fue 3 semanas antes de que todo se rompiera. Llegó a la casa, vio el salón lleno de bolsas de compras y me dijo con una voz distinta, más baja, más cansada, que yo no podía seguir viviendo como si el dinero fuera infinito. Que la vida podía cambiar en un segundo. Que yo necesitaba despertar. Me reí. Le dije que estaba exagerando. Me miró durante unos segundos con una expresión que entonces no supe leer. Ahora sí la entiendo. Era el rostro de alguien que ya se ha resignado. Espero que no lo lamentes, dijo. Y se fue a su estudio. 3 semanas después recibí la llamada. Fue Rosario quien entró corriendo a mi cuarto. Había algo en su cara, en la forma en que sus manos se movían sin encontrar dónde posarse, que hizo que el teléfono se me resbalara de los dedos antes de que terminara de hablar. Señora, escuché algo en la radio. El señor Emeka. Un accidente en la carretera de Lagos. ¿Qué? Su auto, señora. Dicen que fue un accidente de tránsito. Me senté en la orilla de la cama sin poder moverme. Un accidente. Emeka. Las 2 palabras juntas no formaban ningún sentido. Emeka tenía chofer. Emeka tenía el mejor auto de seguridad del mercado. Emeka era el tipo de persona a quien los accidentes no le pasaban porque los accidentes le pasaban a otra clase de personas. Luego llegó la llamada del hospital. Una voz de hombre, seria, medida, pronunciando palabras que yo escuché pero que tardaron varios segundos en llegar. Accidente fatal, fallecimiento en el lugar. Mis condolencias, señora, nuestras condolencias. Tiré el teléfono al suelo. Solté un grito que no reconocí como mío. Lo que vino después fue una mezcla de caras, de manos tocándome los hombros, de voces diciendo mi nombre. Familiares de Emeka que aparecieron antes de que yo terminara de entender lo que había pasado. Amigas que llegaron con caras largas y frases hechas. Vecinos que se asomaban por la puerta. Kosi, mi hijo de 2 años, que corrió hacia mí desde el otro lado de la sala sin saber que su padre no volvería a entrar por esa puerta. Lo cargué contra mi pecho y no lo solté en horas. 2 días sin comer. 3 días sin dormir bien. El cuerpo funcionando solo porque el cuerpo no pregunta permiso para seguir respirando aunque uno quisiera que se detuviera.
El cuarto día llegó la primera factura. Era del hospital. Una voz administrativa, profesional, sin crueldad, pero sin suavidad tampoco. Señora, antes de que puedan proceder con los trámites funerarios, necesitamos liquidar los honorarios médicos y de morgue de su esposo. ¿Cuánto? Me lo dijeron. Colgué y me quedé mirando el número que había anotado en un papel. Una cantidad que 6 días antes habría pagado sin pensar, la misma que gastaba en ropa en un fin de semana tranquilo. Fui a mi cuenta. Pagué. Y de repente vi el saldo restante. Parpadeé. Volví a mirar. El número en la pantalla era el mismo. No entendí. Revisé la cuenta de ahorros. La misma historia. Revisé la tercera cuenta, la que Emeka decía que era para emergencias. Vacía. Completamente vacía. Busqué el número del banco. Llamé. Me pusieron en espera 3 veces antes de que alguien me atendiera. ¿El saldo de las cuentas conjuntas? Señora, hay movimientos de los últimos meses que quizás usted quiera revisar en persona. Sería mejor que viniera a una sucursal. Dígame el saldo total ahora mismo. Silencio, señora. ¿El total disponible en las cuentas mancomunadas es de 94.000 pesos? 94.000. En nuestra casa había cortinas que costaban más que eso. A la semana del funeral, el personal del hogar se me presentó en la sala. Rosario, la cocinera Esperanza, el chofer Marcos, el jardinero y la niñera de Cosi. 5 personas paradas frente a mí con esa postura de quien tiene algo que decir y sabe que no va a ser bienvenido. Señora, empezó Rosario, venimos a pedirle nuestros salarios. Emeka no les pagó. Rosario intercambió una mirada rápida con Esperanza. El señor nos dijo que nos pagaría cuando regresara de Lagos, señora. Llevamos 2 meses sin cobrar. ¿2 meses? Mientras yo estaba comprando carteras en línea y planeando mi próximo viaje a Dubái. El personal de mi propia casa llevaba 2 meses sin ver un peso. Les pedí que me dieran tiempo. Esa noche revisé todo lo que pude encontrar. Los cajones del estudio de Emeka, la caja fuerte que nunca había abierto porque para eso estaba él, sus archivos, sus carpetas. Lo que encontré me tomó horas procesar. Contratos de arrendamiento vencidos. Préstamos sin garantía. Una deuda con un banco extranjero que yo ni siquiera sabía que existía. Cuentas offshore que aparecían en papeles, pero que cuando intenté rastrearlas no llevaban a ningún lado. Un negocio de bienes raíces que sobre el papel valía millones, pero que en la realidad estaba hipotecado hasta el techo. Emeka había estado construyendo su imperio sobre arena. Y yo nunca lo había visto porque nunca había querido mirar. Fui al banco al día siguiente. Me arreglé como siempre. Vestido de diseñador, aretes de diamante, tacones. Si iba a recibir malas noticias, al menos las recibiría con dignidad. El gerente me recibió con cara de pésame y me hizo pasar a una oficina privada. Me ofreció agua. Luego empezó a hablar. Emeka había estado transfiriendo dinero de nuestras cuentas conjuntas durante los últimos 18 meses. Cantidades variables, nunca tan grandes como para que el banco levantara una alerta, pero constantes. Siempre hacia cuentas en el extranjero cuya titularidad el banco no podía rastrear. El total de lo transferido era una cifra que me hizo cerrar los ojos durante varios segundos. ¿A dónde fue ese dinero? Pregunté cuando recuperé la voz. Señora, eso es lo que está investigando la Fiscalía Financiera. Hay una denuncia activa de parte de 3 inversionistas que afirman haber sido víctimas de un esquema de inversión fraudulento en el que su esposo aparecía como promotor. La sala giró levemente. ¿Un esquema fraudulento? No puedo darle más detalles porque es una investigación en curso. Pero necesito que sepa que el banco tiene la obligación de cooperar con las autoridades. Y que las cuentas mancomunadas podrían quedar congeladas mientras dure el proceso. Podrían. Las congelaron esa misma tarde. Salí del banco con 94.000 pesos en efectivo, los aretes que traía puestos, y la certeza de que mi vida entera había sido construida sobre algo que no entendía y que nadie me había explicado porque nadie quería que yo preguntara. La familia de Emeka llegó 4 días después. Su hermano mayor, Chukwu, apareció en mi puerta con su esposa y 2 primos que yo había visto en bodas y cumpleaños, pero cuyos nombres siempre confundía. Entraron a la sala de mi casa como si fuera la suya. Chukwu se sentó en el sillón principal, el que era de Emeka, y me miró con una expresión que no tenía ni rastro de duelo. «Hay que hablar de la herencia», dijo directamente. «¿La herencia?», me respondí. «No hay herencia. Las cuentas están congeladas. Hay deudas. La casa», dijo su esposa. «La propiedad. La casa está hipotecada». «Silencio. Hipotecada», repitió Chukwu lentamente, hasta el 90% de su valor. Empujé los papeles del banco hacia la mesa de centro. «Pueden revisarlo. Hay investigación fiscal abierta también. Si quieren hablar de herencia, primero hablen con los abogados. Yo tampoco sé nada». La esposa de Chukwu se puso de pie de golpe. «Todo esto es tu culpa. Si hubieras administrado bien, si no hubieras gastado como loca, salgan de mi casa». Las palabras me salieron frías, sin gritarlas, lo cual sorprendió incluso a mí. «Ahora mismo». Chukwu me miró durante un segundo con algo que podría haber sido respeto si hubiera llegado en otro momento y en otras circunstancias. Luego se levantó y salió. Su esposa le siguió lanzando frases al aire que yo decidí no escuchar. Cerré la puerta.
Me senté en el suelo del pasillo porque no tenía fuerzas para llegar al sofá. Cosí apareció desde el cuarto de juegos, con su osito en la mano, y se sentó a mi lado sin preguntar nada. 2 años. Ni idea de lo que estaba pasando. Solo supo que su mamá estaba en el suelo y que su lugar era ahí también. Lo abracé. Y lloré durante mucho tiempo. El aviso de desalojo llegó 6 semanas después. No fue sorpresa, técnicamente. El abogado que contraté con parte del efectivo que me quedaba me lo había advertido. El banco tenía derecho a ejecutar la hipoteca dado que los pagos llevaban 4 meses atrasados. 4 meses. Emeka había dejado de pagar la hipoteca de nuestra propia casa 4 meses antes de morir, y yo nunca lo supe porque nunca me ocupé de saberlo. El aviso decía que tenía 30 días. 30 días para sacar todo lo que era mío de esa mansión. Las cortinas turcas, la araña de cristal, los cuadros, la vajilla importada. Los closets llenos de ropa que ya no tenía ningún sentido en el contexto de mi nueva vida. Y llamé a mi madre esa noche. No habíamos hablado mucho desde el funeral. Ella vivía en otra ciudad, en el departamento modesto donde me crió, y nuestras conversaciones en los últimos años habían sido breves y espaciadas porque yo siempre estaba ocupada con mi vida perfecta y no tenía mucho que contarle que a ella le pareciera relevante. Mamá, me van a sacar de la casa. Pausa larga. ¿Cuándo? 30 días. ¿Tienes a dónde ir? Pensé en las amigas, en las que me enviaban mensajes de condolencia, que cada vez llegaban más espaciados. En las que habían dejado de invitarme a sus cenas porque ya no era la misma categoría de persona. En los números que llamé y que no contestaron, o que contestaron con excusas amables y frases de cierre. No. Admití. Ven aquí, dijo mi madre simplemente. Llegué a casa de mi madre con 4 maletas, un niño de 2 años y el orgullo completamente destruido. Su departamento tenía 2 cuartos. Ella me cedió el suyo y se acomodó en el sofá de la sala sin hacer ningún comentario al respecto. La primera noche no pude dormir. El colchón era diferente. Los sonidos eran diferentes. Todo olía diferente. A la mañana siguiente, mi madre entró al cuarto con una escoba y un trapeador, y me los extendió sin decir nada. La miré. «Esto no es tu mansión», dijo con calma. «Aquí se trabaja. Mamá, acabo de perder a mi esposo, mi casa, todo mí. Y yo perdí a tu padre hace 15 años. Me cortó. Me quedé con una tienda de abarrotes que no sabía manejar, 2 hijos menores de edad y 200 pesos en la bolsa. ¿Sabes lo que hice? Me levanté. ¿Sabes lo que vas a hacer tú? Lo mismo. Empieza barriendo. Tomé la escoba. Tardé 40 minutos en barrer lo que a mi madre le tomaba 15. Mis manos no estaban acostumbradas. Me dolió la espalda. Estaba sudando antes de terminar, y me sentía ridícula con ropa que había costado más de lo que muchas personas ganan en un mes, barriendo un departamento de 40 metros cuadrados. Pero lo terminé. Y cuando mi madre puso en la mesa 2 platos de frijoles con arroz, y me miró para ver si me quejaba, no dije nada. Comí, esa noche. Mientras Cosi dormía entre los dos en la cama de mi madre, pensé en todo lo que no sabía hacer. No sabía cocinar. No sabía limpiar. No sabía manejar dinero. No sabía cuánto costaba la luz, el agua, el gas. No sabía nada de los negocios de Emeka, ni de las deudas, ni de los contratos, ni de los papeles que firmé sin leer porque él decía que no me preocupara. Tenía 31 años y no sabía absolutamente nada que fuera útil en el mundo real. El miedo que sentí esa noche fue diferente a todos los miedos anteriores. No era miedo a perder cosas. Era miedo a no ser capaz. La ropa empezó a irse primero. Mi madre lo sugirió sin rodeos. Tenía closets llenos de cosas que valían dinero y una cuenta bancaria que no alcanzaba para los gastos del mes siguiente. La primera vez que saqué una bolsa de diseñador para venderla, me quedé parada frente a ella durante 10 minutos. La había comprado en Milán. La había cargado en exactamente 2 ocasiones. Costó lo que mi madre ganaba en 4 meses. La vendí en 1 hora. Luego la ropa. Luego los aretes. Luego los zapatos. Fui vendiendo en grupos, sin mirar los precios de lo que entregaba porque si me ponía a pensar no podía. El dinero que junté no era nada comparado con lo que había costado, pero era suficiente para algo. Para empezar algo. Mi madre me ayudó a encontrar un local pequeño en el mercado de su barrio. Un espacio de 5 metros cuadrados entre un puesto de especias y uno de verduras, con un mostrador de madera que alguien había dejado ahí y que limpiamos entre las 2 un sábado por la mañana. Abarrotes. Lo más básico. Arroz, frijoles, aceite, azúcar, sal. El primer día me senté detrás del mostrador y no supe qué hacer con las manos. Una señora se acercó y me pidió medio kilo de azúcar. La miré. Miré la báscula. Miré el azúcar. Nunca había usado una báscula en mi vida. La señora me esperó con paciencia infinita mientras yo aprendía. Eso fue todo. Medio kilo de azúcar. Mi primera venta. Esa noche, con Cosi dormido y mi madre viendo televisión en la sala, saqué el dinero del día y lo conté sobre la mesita del cuarto. Una cantidad ridícula comparada con lo que antes gastaba en un café. Pero era mío, lo había ganado yo. Con mis manos, con mi tiempo, con mi presencia en ese mostrador de madera desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Guardé el dinero en un sobre y escribí día 1, en la parte de afuera. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida y al mismo tiempo los únicos en los que siento que realmente viví.
Aprendí a despertar a las 6, a preparar el desayuno de cosi antes de llevarlo con mi madre, a cargar costales de arroz que nunca había tocado, a regatear con proveedores que al principio me veían cara y querían cobrarme de más hasta que aprendí a hablar su idioma, a llevar un cuaderno de cuentas que al principio no cuadraban nunca y que con el tiempo empecé a entender. Aprendí que el dinero tiene lógica, que entra y sale y que si no lo guachas se va sin avisarte, exactamente como había pasado con todo lo de Meca, pero en pequeño, en mi pequeño local del mercado donde yo podía ver cada peso y saber a dónde iba. A los 3 meses tenía clientela fija. A los 5 meses renté un local más grande, 2 puertas más abajo, y contraté a una chica del barrio para que me ayudara los fines de semana. A los 7 meses, la investigación fiscal contra los socios de MK arrojó resultados. Los inversionistas estafados recuperaron parte de su dinero. Mi nombre quedó limpio porque pude demostrar que nunca tuve conocimiento ni participación en nada. El abogado me llamó para decirme que había una cantidad residual de los activos de Meca que, una vez liquidadas las deudas principales, podría corresponderme. No era mucho, pero era algo. Lo usé para abrir una segunda tienda. El día que firmé el contrato de arrendamiento del segundo local, me senté sola en ese espacio vacío que olía a polvo y humedad y me quedé ahí un buen rato. Pensé en la recámara con araña de cristal donde dormía hasta el mediodía. Pensé en las tarjetas sin límite. Pensé en Emeka sentado al borde de la cama, diciéndome que la vida era impredecible y que yo necesitaba aprender. Pensé en que tenía razón. Pensé también en que la forma en que intentó enseñármelo fue cobarde y cruel porque nadie tiene derecho a gestionar la vida de otra persona como si fuera un experimento. Y que si hubiera sido honesto, si me hubiera dicho la verdad sobre las deudas, sobre las presiones, sobre el estado real de su negocio, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Tal vez yo habría despertado antes sin necesitar perderlo todo de golpe. O tal vez no. Tal vez yo necesitaba el golpe completo para entender. No lo sé. Y he llegado a un punto en que ya no importa saberlo. Lo que sí sé es esto. Tengo 2 tiendas. Tengo a Cosi, que ya tiene 3 años y que dice mamá trabaja, con una mezcla de orgullo y comprensión que ningún niño de su edad debería tener pero que en él se ve hermoso. Tengo a mi madre, que nunca me tuvo lástima pero que estuvo presente en cada momento que la necesité. Tengo manos que ahora saben hacer cosas. Tengo un cuaderno de cuentas que cuadra. Y tengo algo que no sabía que me faltaba, la certeza de que puedo. No porque alguien me lo diga, no porque alguien me sostenga, sino porque lo comprobé sola, en un mercado, pesando azúcar con una báscula que no sabía usar. Nadie me va a quitar eso, ni siquiera Emeka, que me enseñó la lección más importante de mi vida de la peor manera posible. Ya descanse en paz. Hay una cosa que hago cada vez que abro la tienda por las mañanas. Antes de encender la luz, antes de acomodar los costales, antes de sacar el cuaderno de cuentas, me quedo parada en la puerta durante exactamente 30 segundos. 30 segundos para acordarme de quién era, no con vergüenza. No con nostalgia. Solo para no olvidar el contraste. La mujer que no sabía cuánto costaba la luz. La mujer que regañaba a su empleada por la temperatura del café. La mujer que firmó papeles que no leyó porque para eso estaba el esposo. Esa mujer existió, era yo. Y esta mujer también soy yo. Las dos son reales, las dos son mías. Y la segunda no existiría sin la primera. Enciendo la luz, abro el cuaderno, empieza el día. Si alguna vez tuviste que empezar desde cero cuando creías que lo tenías todo, deja tu historia en los comentarios. Suscríbete para escuchar más historias que nadie se atreve a contar en voz alta.